Bueno, hola una vez más. Ahorita vamos a hacer como un tipo de taller de algunas cosas, de algunas informaciones o de algunas habilidades o de algunas estrategias que tal vez hasta el momento no hayamos visto y que nos van a servir para preparar el anteproyecto y el proyecto y el reporte escrito. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para acceder a un artículo científico? En páginas oficiales. Según el protocolo oficial. En la EBSCO, Google, que es la página de EBSCO de la biblioteca. Solo en la biblioteca, tienen que ir a la biblioteca. No, o sea, en la página de biblioteca y hay una plataforma EBSCO y ahí estamos la comunicación. Vale, pero no tienen acceso a todas las bases de datos. Bien, a eso todo. Lo que está ahí aparece así. Solo lo que está en Expo. Pero lo que no está en otras, no se Lo puede. buscamos en la Pero si digamos quieren acceder a un artículo de una página de Science Direct, podrían, por ejemplo. en un montón, yo me creo cuentas. Pero yo creo que no paga todas. O sea, yo busco, me meto en cualquier página, si encuentro una que es de paga, entonces mejor copio el título y lo busco en alguna otra página donde esté gratis. Exacto, entonces esto es lo que vamos a intentar hacer ahorita. Entonces, para poder nosotros generar la introducción, para hacer la introducción de un trabajo, digamos, científico, nosotros vamos a tener que poner referencias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos inventarnos la noticia. O sea, no podemos decir que en el mundo se producen X cantidad de lechuga si todo viene de acá, ¿verdad? Tenemos que justificarlo con algún dato. Y el dato viene normalmente lleno de algún libro, de algún artículo científico o de algo que nos haga validar lo que estamos poniendo, ¿verdad? Me pasa que yo sea productor de lechuga hace años que tengo un dato, pero me respalda mi producción que lo puedo usar. Sí, pero digamos que la deberías comparar contra un dato que ya esté publicado, ¿cierto? O sea, uno lo que hace normalmente cuando escribe algún proyecto científico es contrastar. Y entonces la introducción, que es lo que digamos vamos a tener que presentar como el avance, entonces lleva cierta información que nos sirve para nosotros poner como antecedentes para luego en la discusión ser capaces, digamos, de analizar los resultados cuando menos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el avance del proyecto que nosotros vamos a tener la otra semana, en la introducción debería ir, por ejemplo, la variedad de lechuga que estamos usando, las características morfológicas, ¿cierto? Las características de producción, las condiciones ideales, tiene que venir el efecto que tiene el nitrógeno sobre la fertilización, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay deficiencias? ¿Qué pasa cuando está de más? También habría que poner otros artículos o otros trabajos que hayan lidiado con variaciones de nitrógeno, puede ser en la lechuga o en otros cultivos. O sea, todo eso son informaciones relevantes que uno tiene que poner en una introducción para darle, digamos, al lector, ya sea de un anteproyecto o de un proyecto de investigación como el que van a presentar en cuarto año o como el que vamos a presentar acá, como un contexto de lo que estamos trabajando, ¿cierto? Yo no voy y pongo nada más los resultados y digo tendencias y ya está. Yo normalmente lo comparo contra algún dato para ver si lo que yo estoy obteniendo tiene sentido o no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cierto? Y la única forma de hacerlo es poniéndolo, digamos, en contexto, como les digo, con algún artículo publicado en una base de datos. Entonces, hasta el momento yo sé que la metodología, digamos, oficial es buscar el artículo y si no tenemos acceso, vamos a la biblioteca y eso les ayuda y lo descarga, ¿verdad? Sin embargo, eso puede resultar un poco tedioso. Entonces, hay algunos métodos, como dice Woody, que, digamos, son pirateados, que nos hacen evitarnos ese tipo de trámites, ¿verdad? Para poder acceder a mayor cantidad de información científica y poder, digamos, descargar el documento oficial. La otra parte que yo me he dado cuenta, porque soy asesor de algunos PGs y porque he visto otros trabajos de investigación, es que les cuesta, porque me imagino que en ningún curso les dice cómo, hacer bibliografía, ¿verdad? Este tipo de detalles, digamos, es complicado porque si ustedes lo hacen a mano, la bibliografía sigue en formato, ¿verdad? Entonces, normalmente se sigue en formato DAPA. Y ese formato hace que nosotros tengamos que escribir en cursiva
cierta parte de la información, por ejemplo la revista científica va en cursiva, el año va en negrita, hay que citar los autores poniendo el primer nombre, primero el apellido, luego un punto, coma, luego el nombre, la inicial del nombre y así sucesivamente. Entonces, si uno lo hace a mano, digamos que hay muchos puntos de falla, ¿verdad? Hay muchos momentos donde uno puede equivocarse y digamos, hacer que la bibliografía se vea mal. También es diferente cuando yo cito un libro, que cuando cito un artículo, que cuando cito un reporte, que cuando cito una página web. Cada una tiene, digamos, sus normas. Yo no me sé las normas, ¿verdad? Me sé más que todas las de artículos científicos porque es lo que más uso. Pero, como les digo, básicamente lo que quería llegar es al punto donde nosotros dedujamos que como es, digamos, muy complicado y muy tedioso tener que aprenderse de memoria, lo ideal sería como a tener alguna herramienta que nos ayude a hacer esto. Entonces hoy vamos a intentar aprender a usar una herramienta que yo creo que les va a facilitar la vida y que les va a ayudar durante toda, digamos, su vida profesional a la hora de generar bibliografía. Y también vamos a intentar encontrar artículos científicos y acceder, digamos, a ellos con esta herramienta, digamos, privada o que infringe el copyright, pero que el profe de química no se lo hizo, ¿verdad? Ustedes lo escucharon por alguna. Sí, en YouTube. Entonces, la computadora les dije que la trajeran para trabajar, digamos, la primera parte, que es lo de instalar el software, intentar buscar algún artículo científico, introducirlo al programa, y ir generando, digamos, una especie de citación para que lo utilicen y que cuando la otra semana entreguen el avance del proyecto, que no tenga ahí miles de errores en la bibliografía y que digamos, el proyecto cada vez vaya mejor sustentado, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Yes, sir. Entonces, artículos científicos. Hay varias bases de datos, digamos, que se utilizan. Vamos a ver si esto me responde. Entonces, yo normalmente, eso depende, digamos, del área de estudio en el que uno esté. Yo creo que nosotros, esta computadora está igual. Yo, No es. el mouse. O el mouse o algo. Ahí. Vamos a ver, yo normalmente utilizo estas bases de datos que son las más clásicas, digamos. Pero yo no sé si es la compu o Creo que es el mouse. Préstame. el mouse. Hazlo. Pero no nos van a parar. Ponte con Jimmy. No, no, mira. El mouse. Creo que sí. Igual la computadora no es muy rápida. Sí, es lento, ¿no? Pero bueno, esperemos que ahorita esperamos la última. Entonces, esto que yo estoy aquí accediendo son bases de datos que lo que hacen es agrupar un montón de revistas científicas, digamos. Entonces, una revista científica puede ser una tan reconocida como Nature, ¿verdad? Yo no sé si habrán escuchado, o otra no tan reconocida como la que tiene la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la revista, está asociada a una gran base de datos. Normalmente estas que yo les estoy diciendo son las que tienen las revistas de mayor impacto, entonces las que es más difícil publicar y las que tienen, digamos, investigaciones de mayor calidad científica. Entonces, estas, una como esta, como Science Direct, tiene un montón de revistas asociadas, todas estas también, y entonces básicamente la idea es como ir familiarizándose y entonces encontrar este tipo de bases de datos que ustedes puedan ir buscándolas ahí en sus computadoras y siguiendo un poco lo que yo voy haciendo, ¿verdad?
Entonces, si quieren, vamos abriendo estas tres: Science Direct, ACS Journals, y acá en la lupita, digamos, pueden poner las palabras claves de cualquier cosa que quieran buscar. Entonces, si esta computadora me deja, entonces yo podría intentar buscar algo. O sea, aquí por ejemplo, entonces podría poner Tyrone, es que esto Lerus Lerus 2 sí. Sí, sí hay una versión en español. La mayoría, Mejores no, textos no. están en inglés. La mayoría de estas revistas van a estar en inglés porque la mayoría de literatura, digamos, se escribe en inglés. O sea, es como el lenguaje universal. Si yo lo escribo en español, no lo puede acceder a alguien de Zambia porque no lo va a entender, ¿cierto? Entonces, normalmente la bibliografía se escribe en inglés. Y por eso también es que estamos intentando practicar y que el reporte y que el proyecto y que todo esto sea en inglés. Ven, entonces acá, digamos, ustedes pusieron algo así y les van a salir, digamos, algunos artículos. Estos que dicen Open Access, uno puede ver el PDF porque la revista quiere decir que es de acceso libre, que el autor pagó para que ustedes pudieran ver el artículo. Pero otros como estos no pueden accederlos porque tiene que haber una licencia asociada a la universidad, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos no hay licencia. ¿Cómo? EBSCO. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en estos casos? ¿Verdad? Entonces pueden ir buscando artículos y buscando a ver si los pueden descargar o no. Lo que se hace, cuando ya hayan encontrado alguno y que no lo puedan acceder, me dicen. Cuando ya todos tengan uno, pasamos a la siguiente etapa. Ya todos tienen algún artículo que hayan buscado acerca de cualquier tema que no puedan acceder. En inglés, ¿verdad? En inglés. En alguna de esas bases. Que no puedan. O sea, ven que aquí, por ejemplo, yo no puedo descargar este. Porque me pide un acceso. Y la universidad no paga ese acceso. Entonces yo no puedo acceder. ¿A usted sí le deja? Yo tengo una propia que no ¿Tienes? que muestra eso. ¿Ves? Acá, por ejemplo, Julie, puedes tener unas que digan Open Access y entonces sí se muestra el PDF. ¿Ves? O puedes... A mí me muestra view de PDF. Ajá, porque es Open Access, pero por ejemplo acá no te deja. Acá no te deja. Y lo mismo pasa acá. Vamos a ver, es que normalmente... ResearchGate. Es que esta compu está lenta, pero en esta otra página también podrían buscar alguna cosa. Sí, anda lento. Sí. También tiene que actualizar. ¿No? No, there's something that you find they're searching for. So it's something different than this one. No me sale que no hay resultado. Que no hay resultados. Yo también. Sí. Curriculum también. Que esta computadora me estresa. Yo sabía. Sí, es lento. Wow. Bueno, digamos que esta no. Entonces, yo voy aquí a Science Direct, busco algún artículo poniendo cualquier tema y me van a salir un montón que no los puedo acceder, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar con EBSCO. Dios. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Bueno, Tyrone, yo creo que me voy a dar por vencido.
Hay otra página que se llama SciHub. Profe, entonces no nos va a dar como que alguna manera de acceder a los PDFs. Sí, esta es la que les voy a dar. SciHub es el repositorio ilegal, digamos, para acceder a todos los artículos. Lo que pasa es que SciHub. ResearchGate también. Sí, ResearchGate también, pero no todos están. Entonces, cuando yo no encuentro un artículo, yo vengo, le copio y voy a SciHub y normalmente están. Solo que aquí la experiencia no está siendo muy... Digamos que voy a buscar SciHub. Ajá. Pero ¿cómo copió lo de...? Copio, digamos, voy acá a la página y copio, digamos, el título. Pero depende, pues, si es muy actual, no aparece. Debería aparecer, No, porque yo SciHub es muy encontré caro. uno del 2024 y no aparece ni el ResearchGate. No, No, me sale una carita triste. que no lo encontró. Ese es muy actual. A veces no lo encuentra, es raro que no lo encuentre, pero es porque a veces de esta página SciHub como que bajan el dominio y entonces hay que buscar la otra opción. Pero vamos a ver esta. Pero solo... Es que me gustaría poder ir más rápido. No encuentro ninguno. Otra opción es usar Google Academics, ¿verdad? Para buscar artículos. ¿Ves? Entonces, aquí, digamos, vamos a intentar porque se me traba. ¿Ven cómo se traba la computadora? Pues no está siendo una experiencia. Enriquecedora. No. No es un buen cumpleaños. Entonces, en Google Academics, digamos, ya pueden buscar diferentes artículos y ven, entonces por acá ya tenemos un PDF, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos el PDF del artículo que estamos buscando o del libro que vamos a buscar, entonces la idea es descargar este programa, Mendeley, para las citas. Entonces, ¿este qué es? Es un programa, digamos, un software que lo que hace es manejar bibliografía automáticamente. Entonces, digamos que nos crea la bibliografía por nosotros, nos modifica el formato que queramos, todo lo hace por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descargarlo y lo vamos a instalar. Download. A ver, ya lo tiene más rápido. ¿Quién? Profe, quiero hacer una laptop, Pues, mejor. Y se puede conectar aquí para verlo. Sí, ya voy a traer una. Sí, sí. Mientras puede usar mío. Profe, mientras puede usar mío para mostrar esa. Sí. Y esto es el regla. ¿Apagarla? La mamá, esa.
Windows P. Ahí dices el dólar. Vamos a ver, Tyrone nos prestó la computadora, entonces vamos a comenzar otra vez. No quiero que se... Ponga P-O. No, Esperemos que no salga nada extraño en no, el más padre. Entonces, por el momento, entonces lo que teníamos era entrar a Science Direct, no vamos a entrar a P. Ya está. Aquí está SciHub, ¿verdad? Que ya lo tiene Tyrone abierto. Y también teníamos este otro tipo, ACS Journal o Publications o lo que sea. ¿Por qué estás nervioso? Un report. Va a ser más enriquecedor así, pero Que haga WhatsApp. A ver. Entonces, para que sea más enriquecedor, pero acá ya tenemos todos algún artículo que no podamos acceder. en Science no me abrió ninguno. En SciHub no encuentra ninguno. WhatsApp. Tal vez es porque son muy nuevos, tal vez es porque está fallando, digamos, la página. Sin embargo, debería encontrar algo. Junio del 2024 y no me lo mandaron. Junio 2024. Ajá. Está complicado, ¿verdad? Eso sí no aparece. No, hasta me dice julio 2024. Bueno, ¿sí? Un archivo que no podamos abrir que tampoco lo haga Simon. ¿Sí? Bueno, la idea es encontrar PDFs. La idea es tener artículos, o sea, vamos a buscar este que es de 2022. Ese sí va a aparecer. Bueno, este dice que no. Error. No encuentra ninguno. Entonces, accedemos aquí a alguno de Open Access para poder encontrar alguno. Entonces, si entramos a alguno que es de Open Access, podemos tener un PDF. Entonces, con base en este PDF, por acá me va a pedir verificación. Yo me voy aquí a la página de Mendeley y descargo esta aplicación. Entonces, ¿cómo la descargo? Le pongo acá descargar para Windows y la descargo y la instalo. ¿Ya todos instalaron Mendeley? En minutos se descarga. Lo compra. Y entonces en el artículo que encontraron lo descargan también. Entonces no sé, el Tyrone lo voy a poner en donde dice escritorio. Tyrone. Entonces cuando lo ejecutan, lo que tienen que hacer es crear una cuenta con el correo de la universidad. Ah, yo lo hice con mi correo normal. Ponga mío, profe, ponga mío. Pongo el tuyo. Tyrone Leslie. Tirones. No, tell Leslie. Tell Leslie at that AC, that's your Tirones. Y vote Your organization. password JEP JEPLEE 9. I don't know if it is like this. No, J, not Y. J-E, not E. J-E, remove the I and put E. E. Jet Li se llama. Jetly. Ajá. Yeah.
No, ese es mi nombre, me pongo. Así yo me llamo, Jamaica. Well, you don't. Well, I'm gonna put like a point. At the end, I put a dot. Okay. You now have, right? So this will be like. O sea, este sería, digamos, como. Adelante. Bien, ¿sí? Muchas gracias. ¿Y cuál la otra? No, es la escritorio. ¿Las conectas? Listo. ¿Listo? Gracias. Ok, Esteban, ahorita te la devuelvo. No, es cántico, eso. ¿Puedo ponerlo esta? Sí, porque ya puse ese. Ese es huevón. Entonces, ahora tenemos esta interfase del programa, ¿cierto? ¿Todos están acá? No. No, porque estoy así. Es que el de la compu de José no responde a algo que no sea académico. Entonces, cuando están acá, vienen y le agregan un artículo científico. Entonces, la idea detrás de este programa es ponerle o importarle los PDFs asociados a los libros, a los artículos científicos, y que él haga el trabajo por nosotros. ¿Sí? Entonces, yo vengo acá, vengo al escritorio, busco mi artículo, que es este, se le va a cargar, y normalmente el programa reconoce toda la información del artículo científico del libro y la organiza. Entonces ven, el programa ya se dio cuenta de que esto era un artículo científico y no un libro, no una revista, no una página de internet, no un reporte, sino un artículo científico. Esto hay que revisarlo porque si el programa no lo hubiera captado bien y hubiera puesto que es una página web, hay que corregirlo porque si no la va a citar mal, ¿cierto? Hay que ver si el título lo agarró bien, parece que lo agarró bien, los autores lo agarró bien y la revista lo agarró bien, ¿verdad? Entonces, luego que ya haya corroborado que todo esté correcto, puede ser que no y que yo tenga que manualmente editar la información, ¿verdad? ¿Sí? Ok, o sea, nosotros vamos a tener esta parte. Entonces, desde acá voy a agregar el archivo de PDF de mi artículo científico. ¿Sí? Entonces, una vez que lo agregan, se va a poner acá, ¿verdad? Aquí van a ver un montón de artículos, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy agregando, yo le doy doble clic y se me va a poner los detalles. Entonces, cuando se me ponen los detalles, yo tengo que cerciorarme de que la información que está acá corresponda a la información correcta. Sí, entonces el título es el título, entonces si el título está bien, entonces perfecto. Que los autores coincidan con los autores, que la revista sea la revista, ¿verdad? Y que acá, en lugar de un que diga libro, sea una revista científica, ¿verdad? Pues tiene que decir journal. No siempre eso va a pasar. A veces cuando yo le cargo un PDF no reconoce nada y entonces yo tengo que manualmente venir y poner la información, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengamos esto, vamos acá a donde dice Tool y le ponemos que instale el complemento de Word. Otra vez, vamos a ver ahorita, get it now. Entonces, cuando yo estoy acá, Tools, instalar complemento de Word. Sí. Y entonces lo llevo acá y debería estar instalándolo aquí, Opening Word. Entonces luego le dan a abrir. Entonces, cuando están acá en Mendeley, en herramientas, vienen aquí donde dice instalar complemento de Word o plugin.
Entonces, esto los va a redireccionar a esta página, o a una página al navegador. Todo el mundo más o menos me va siguiendo. Sí. Entonces, luego abren el cuadro de diálogo y se les va a abrir Word y va a instalar el plugin. Si todo sale bien. Ven, y acá, entonces ya se instaló Mendeley. Entonces, todo bien. Entonces, vamos a abrir un documento en blanco. ¿Dónde ver? Podría regresar. Acá en el programa, digamos, ponía el documento, ¿verdad? Entonces, acá deberían estar todos los PDFs que yo he cargado. Por el momento solo debe haber uno porque ustedes, a menos de que lo hayan tenido ya y que ya hayan usado el programa, entonces no deberían tener ninguno. Si ya lo han usado, deberían tener ahí un montón. Entonces, por el momento solo hay uno, ¿verdad? Y el siguiente paso era instalar el complemento de Word y ya lo tenemos instalado. Sí. Entonces, una vez que ya esté instalado, cuando yo quiero citar algo, yo vengo aquí a References y abro Mendeley. Aquí lo que hace entonces es sincronizar Word con la cuenta del software. Entonces acá yo pongo Leslie. ¿Cuál era? Yes. ¿Quién recordaste? Lo ha cambiado. La recordé. Está bueno un papel en la biblioteca. Ven, y entonces ahora ya está sincronizado, ¿verdad? Sí. ¿Ya todo el mundo ha llegado a este paso o todavía no? ¿Está descargando? Compártanse ahí el 4G con el teléfono. Chicos. Pero bueno, entonces cuando ya están acá, entonces lo que se hace, ahorita vamos a ir poco a poco. Entonces, qué sé yo estoy escribiendo la introducción de mi documento. Entonces yo voy poniendo Lerus was invented in 1999. Right, by Tyrone Leslie. Tyrone, let's see, I know. By Tyrone Leslie. Sí, entonces, si yo pongo una afirmación como esta, yo no puedo ponerla de que salió de mi cabeza, ¿verdad? Yo tengo que poner un documento que valide esta información, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacerlo de varias formas. Yo puedo o escribir textualmente el documento que yo estoy citando, y entonces poner comillas y abrir en cursivo y poner un textual, pero digamos que eso se ve feo, porque la idea no es copiar las cosas textualmente, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es parafrasear, y entonces, parafrasear quiere decir que si Tyrone dice que la lechuga fue inventada en tal fecha y que tenía ciertas características, yo lo pongo de manera diferente. Entonces yo digo, las características de la lechuga son tal, y fue inventada por tal, y no estoy poniendo exactamente lo mismo, pero entonces a partir de ahí yo ya puedo escribirlo como que si fuera mío, pero tengo que poner una cita al final de la oración, ¿cierto? Y entonces ahorita vamos a agregar esa cita. Entonces, como solo tengo un documento acá, me vengo acá y dice insertar citación y ya creo la cita, ¿verdad? Y entonces yo al final de mi documento voy a escribir un apartado que se llama bibliografía y le voy a decir al programa que me inserte la bibliografía, y entonces él la va a insertar, más o menos. Y entonces yo ya, así de fácil, ya voy creando dentro de mi programa la bibliografía. Entonces yo voy a seguir escribiendo, no sé, morphological
proper where this over by Kevin Ayers, right? Algo así. Y entonces yo digo, esta cita es de otro autor, y entonces vengo acá y busco otra cita, Google Academic, porque no me está sirviendo esa, y entonces pongo acá Lechuga Level Productions. Y entonces aquí me salió un libro. Ven, esto es un libro, entonces diferente al otro. Lo que pasa es que este no me deja bajarlo, entonces este no. Ve, este no me deja aquí, full text. No me deja. Entonces vamos a ver si este lo tiene Sci-Hub, ¿sí? Sí, a Moodle voy a subir, digamos, como una guía de cómo descargar y de cómo usar. Para el documento que se debe entregar ya hay una guía. Entonces, ven que aquí Sci-Hub sí que tiene este otro artículo, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner artículo 2. Y entonces ahora yo me vengo otra vez al programa, agrego otra vez el otro artículo, se me agrega acá y ahora el programa no reconoció nada. O sea, no está diciendo, no está poniendo el título, entonces yo tengo que escribir aquí el título, porque si yo lo dejo así, a la hora de insertar la bibliografía me la va a insertar mal, ¿verdad? Entonces, effect of nitrogen. Ahora tengo que esto y luego tengo que agregar los autores, entonces dice que es esto hay que hacerlo manual. No, en el 90% de los casos, 95% de los casos el programa reconoce toda la información y la pone directamente, pero hay algunos casos en los que no reconoce y hay que hacerlo manual, pero eso es en el menor de los casos, Jimmy, no te preocupes. Y entonces cuando hay que agregarlo manual es hacerlo así. Más o menos, aquí se pone el journal, que es no, 2000 533, algo así, ¿verdad? Pues este me quedó mal, ¿ves? Profe, y siempre hay que descargar los documentos, no hay manera que poner un documento sin descargarlo. Siempre hay que descargar el documento, sí, hay que descargarlo. Es al revés, es el apellido primero. Descargar a ver si lo descargaron. ¿Cómo? Sí, ahorita. Ajá, No los borro, pero. yo tengo Sin una artículos, alguno que- extension in Chrome, profe, that I use. It's named my lib creator. Look. Sí, Yeah, that I use to do citation. I will show you after. ok. Y que no come con D en pesos. ¿Cómo? Que no. Pesos. I mean, copy con D en pesos. From the document. It's because I don't, It's PDF, so it's like, right. I Y entonces ya tengo, digamos, el artículo puesto y ya le agregué yo manualmente. ¿Por qué no dijo que no está bloqueado?
No, porque a veces no lo reconoce. Y entonces ahora yo vengo acá y no se me muestra. Entonces yo vengo acá, le digo que actualice y debería aparecer. ¿Está complicado, Juli? ¿Se pierde? Otra vez, ¿dónde quedaste? Mira, señor estadística. Ahí estoy. Ajá, entonces acá lo único que hacemos es introducir, digamos, los artículos o importar los artículos. Ahí estoy. Todo bien. Luego, cada vez que yo agrego un artículo, voy a ver si el programa captó toda la información de manera correcta. Todo está bien. Entonces usted le da doble clic y se accede a los detalles. Y si todo está bien, listo. ¿Verdad? Entonces, una vez que ya todo esté cargado en el archivo, entonces yo me voy a mi documento donde estoy trabajando. En Word. No, pero es que profe lo abrió el mismo. ¿Sí? Pero lo abre la misma. Lo abre la misma aplicación. Pero lo abre cuando tú instalas aquí. O sea, aquí tú venías instalados. Pero no lo has hecho. No, eso ahí te lo quito el like. Ah, ok. Entonces aquí vienes y le instalas esto. ¿Verdad? Sí, me dice que no se puede Si no te deja, vas ahí a esas páginas, a site. No, es que sí aparece, pero no me deja descargar. Si te aparece el PDF, te dejas descargar. Porque no sabes dónde, pero si quieres me dices y yo te ayudo. ¿Por qué no me lo abren? Me lo abren en todo acá. Okay, ¿hasta empezar? ¿Ahorita lo abren? ¿Cómo desinstalo eso de Opera? Gloria, digo, dentro. Ya. Ya, esto te debería permitir descargar y así. ¿Dónde están descargando? Right numbers? Eso es nuevo más, ¿verdad? For a second, I'm feeling from up here. Entonces, yo Yuri, ¿ya lograste instalar el complemento? Ya, entonces, ahora yo ya puedo generar, digamos, mi bibliografía usando el programa. ¿Sí? Damaris, ¿ya estás? Sí, entonces acá aquí voy a poner otra cita y entonces voy a poner la otra que agregué. Le doy a insertar y de una vez se me agrega aquí al final. Mágicamente, ¿verdad? Y entonces, si yo quiero, sigo poniendo alguna otra y aquí agrego otra, pero tengo que ir a buscar otro documento, digamos. ¿Sí? Ahorita ya tiene Mendeley y Word. Uh-huh. Ya tengo. Ahora, como ya tengo también en internet, ya tengo abierto la PDF, ¿cómo lo Descargas el PDF. Ya, ahora tienes que sintetizar aquí.
digital, se te abre Word. You don't know the digital? No. Robert. Bueno, ya te pedí por la dieta. What I use is this. But this, what I realize, my big grader, the thing is, when you don't make too long, when the things are really watery, can react to too long. What's that one? Yeah, this is something like this. Y porque te vas a jugar aquí, digamos, Por eso, eso es cuando vas a ya la cita lo que se quiera, para que se te vamos a I heard you're popular on TikTok, is this true? Huh? So you get paid? You want to jump? Sí, tienes que citar You can sell fans on TikTok. You can sell all the fans on TikTok. Really? Why? ¿Sí? Pasa bien, voy, pasa bien. You just did that. Pasa bien. Ahora sí. ¿Ustedes cómo les está yendo? ¿Vieron? Tú también, al trabajo. ¿Y dónde le gramas? No, ya para después de receso. Ahí te le cortan. No, de chico. Robert, bien. Profe. Wait, let me come back.
Epa. Sus amigos se tiran. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo se fue? Bien. Exactly. It has The document was in recording. you put like the type. That's happening with your presentation. That you have to here you have Yeah, the same thing. Within this program. Let me show you the one I'm talking about. I've been using it from the first day. Pero sí se puede importar desde la página. Sí, se puede importar. Una extensión. Hay una extensión para Profesor, break. Sí, Please. for example. For example, right here. For example, have this. And it will read the page, see if it's credible or it's not credible. So that is copy the citation and that copy the reference. Copy. Citation or the biography. And if the source is credible or it's not credible. Bueno, entonces ya más o menos sabríamos cómo crear la introducción, la bibliografía y los materiales sueltos. ¿Cierto? Entonces, aquí la idea es tratar de usarlo para familiarizarse con él y que cuando generemos la bibliografía, digamos, del documento, no tenga yo que decirles que está mal porque simplemente el programa lo hizo y va a ser todo mucho más fácil. Les va a servir para química, para genética, para zoología, para PG, para suelos, más o menos, ¿verdad? Entonces, ahorita es hora del break, nos vayan y todavía nos queda la clase de Tiene que ser más enriquecedor. Profe, Es tampoco viene mucho. Por favor, babyface. Speak early. Dark white. Oye, Estaba pensando en hacer uno de esos. O sea, en editarlo. Ya sé cómo se hace, pero Quiero
Y su doña Luis, ¿verdad? Sí, un gusto. Voy a hacerte uno. Ay, qué hijo de puta, ¿no? Ay, maldito juego, lo me hicieron mierda. Qué rato. Vamos a What's up? ¿Dónde está aprendiendo estas palabras? ¿Ah? ¿Puedo buscar por ahí? ¿No? How are you? People are following you in TikTok. 1 followers. Put your TikTok, the TikTok 1 minute. Find a good dance for TikTok, TikTok here together. You get more followers. You see people that are following you, you don't follow them back. They're a superstar. Mama, tu mãe que Sala, put there. TikTok. não, We do TikTok. because Here, come here, 10 seconds. you play the dinner with We have never seen them. Like I've seen it, it was there. Yeah, in this sense, that's why we know in Chinese. And Chinese, whenever your blood is not strong. Pero, ¿puedes ir entonces al agua, no? Wait, yeah, Es más importante el agua o lo de la cosa. But I did that. I think it might stay home. That's why I go to the Vale. Que ya dejaron todo montado. So now when I just finish, I don't have to do that. Yeah, no, you just update, you just want to read, you refresh, and that's it. Now you can search for your class and this. That's, I'm gonna present it in here. Yeah. But I need the HMA, aquí está. Yeah, that's it. which one it is? This one, no? Yeah. Mouse. Let me sit down. Here are other ones. Rudy, Rudy, no hay partido. No, profe, eso guardo. I'm coming back up. Juega el segundo. ¿Va a ir a ver, profe? ¿Cómo? ¿Va a ir a ver? No lo sé, porque No hay nada que hacer, el fin de ya se acerca el fin de semana. se acerca el fin de semana. That's one person. Because one person wrote it. You wanted the Pero ¿y cuándo?
¿Cuándo vas a decir quiénes se dijeron en el auto? Creo que la otra semana, porque hay algunos que se rechazaron, ¿verdad? Porque hay más candidatos que plazas. Y después de estos, tienen que mandarlos a otro lado, ¿sabes? Pero ¿cómo hago para poner esto en presentación en Vera? Aquí. Pantalla completa. This is it, no? Perdón. Ay, María Fernanda. Oye, hermano, de casualidad no se fue con usted mi libro de química. No, yo se lo di. Profe, ¿se puede dar reemplazo del libro de química? ¿Lo perdiste? Es que no sé, yo o sea, trabajé la semana pasada con él y no sé. Lo que pasa es que nunca estuvo conmigo. Lo que tenía yo era su marca hoy y su trabajo. Profe, me pregunta. Ah, sí. Sí. Ah, sí, el libro de química. Pues sí, profe, ¿se puede reemplazar? No. O ya corre por mi cuenta, ¿cómo está? Corre por mi cuenta. ¿Cuánto sale cada uno? Llega al lápiz y luego. Ese no lo está reconociendo. Pero ¿qué significa este? Facey Hall. ¿Qué? Facey Hall. Casey Hall. Facey Hall. F-A-S-S Y Hall. Facey Hall. Fácil, World. Fácil. Esa buscando palabras de pato, mae. Miren. Fácil, World. Y este. Batigar es como Batman. Fish. Fish, hueco. Pero fish en inglés también. Mamá. También que, por ejemplo, un mae se llama huevo, ¿sí? Y si una mujer duda mucho de su jamón, ¿por qué dicen jamón? Un mae que siempre, ¿me entienden? Tu mamá. Y este. Ese no es como tal. ¿Por qué se busca? No parece. So now, go you copy that title. Copy the title. Detection of any No le damos eso mucho. Y este. ¿Cómo? Hay más aparte de eso. Hay un montón más. Eso va a decir, ¿quiero poner pantalla? O malas palabras. Son malas palabras. Igual que tan largo el profe. Ah, Jay, como solo tú, Ah, sí, sé que va a aprender malas palabras, pero nunca es como más ofensivo que hay. ¿cuál es? Es como el más ofensivo que hay, más que nosotros peleamos por eso. Pues si yo le digo a tu paisano ahorita. Maetales que tengo. ¿En serio? Ah, Es fácil. Pero imagino que va a decir nada, pero la maeta más. Hay gente que quería poner solo por eso es por ejemplo. ¿serio, pero? vamos a cerrar, no. No, nadie, ahora hay más fresquito, ya está más fresquito. ¿Y lo como?
Ya. Chico, ¿qué quieres hacer? Bueno, faltan varios. Tyrone, Rogelio, que te roba. Tyrone, este el mouse es el de esta compu. De- Robar el mouse. Voy a cobrar el profe, porque él estaba ahí. No me pagan a mí lo suficiente, yo. Gasta todo en las carritas. 40 colones en la cuenta. Sí, y profe. Me pagan a mí. Ya gastó todo en las carritas. En las carritas. De las galletas. En la galleta se me fue todo el salario. Hola. Bueno, sé que no han comenzado varios, pero bueno, ya tenemos que comenzar porque si no, no nos va a dar tiempo para terminar la clase y este es un tema que entra en el quiz de la otra semana, ¿verdad? Entonces, ahora ya pueden guardar las computadoras, ya no quiero ver computadoras, ya no quiero ver teléfonos, somos notas. Ajá. Entonces, ya puede guardar los bots, ya puede guardar los Tyrone, ya el teléfono y la computadora ya los guardamos porque ya no hace falta, ya no lo vamos a usar. Y ya no puedes ir a estar allá. Entonces, el tema de esta semana, bueno, recordarles que la otra semana hay quiz, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el quiz no es acumulativo de cierta forma porque los temas en química, digamos que se complementan, ¿verdad? Nosotros, ¿Cómo no es acumulativo? o sea, no es que la semana 1, 2 y 3 se vayan a evaluar, pero el conocimiento de la semana 1, 2 y 3 nos va a servir para este quiz, ¿verdad? Un ejemplo tan simple. En el quiz 1, por ejemplo, había que predecir que el compuesto que se iba a formar tenía que tener balance 0 o carga neta 0. Y ahora, por ejemplo, para formar el nombre de un compuesto o ponerle la fórmula molecular, también tenemos que seguir ese mismo principio, ¿cierto? Entonces, a pesar de que no es acumulativo, lo es de cierta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué entra? Entra nomenclatura, lo de la semana pasada, lo de hacer a partir de un nombre, de dar la fórmula química, a partir de una fórmula química dar el nombre, a partir de una estequiometría de una reacción balancearla con coeficientes, a partir de la reacción poder hacer problemas de masa molar, de conversión de unidades, del número de Avogadro, todo ese tipo, digamos, de problemas son los que van a venir en el examen, ¿verdad? Entonces, todos claros. Y también tenemos que terminar de ver este tema porque este tema también entra. La parte buena, digamos, de ahorita o de esta semana es que ya se acabó un poco la química general. Entonces ya, a pesar de que vamos a seguir hablando de cosas relacionadas con la química, ya no vamos a hablar tanto de átomos y de elementos y de enlaces, sino de otro tipo de temas. Por una parte, digamos, positiva, porque a veces la química puede ser un poco tal vez no peligrosa, pero puede ser un poco frustrante, tediosa, sí, como matemática, ¿verdad? Que al que no le entiende, digamos, le genera como cierta resistencia, ¿verdad? Aunque no debería ser así, porque nosotros tratamos de que no puede ser así. ¿Sí? ¿Cuánto era teoría en el examen? Teoría en el examen entra, pero digamos como aplicada. Entonces, qué sé yo, como vieron en el primer examen, qué sé yo, habían afirmaciones y ustedes tenían que encontrar cuál era la correcta o cuál era la falsa o cuál era la verdadera. Entonces, cuando viene alguna pregunta de estas, tal vez pueda haber alguna pregunta de teoría. ¿Sí me explico? Entonces, qué sé yo, para poner un ejemplo, si viene una serie de cambios químicos, entonces, y uno tiene que identificar cuál es el físico, entonces una pregunta podría ser del tipo. Otra pregunta podría ser el estado de oxidación que utilizaría, digamos, comúnmente los metales del grupo 1. Ese tipo de teoría, digamos, que es más práctica, pero que sí que hay que saberlo un poco, ¿verdad? Entonces, hoy lo que vamos a ver es Sistema Internacional de Unidades. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades básicamente tiene que ver con mediciones, que fue lo que hicimos hoy en la mañana, ¿verdad? Entonces, ahorita más adelante, conforme vayamos avanzando en la presentación, nos vamos a ir dando cuenta de que las unidades nos sirven y las mediciones nos sirven mucho. Sin embargo, siempre hay como cierta incertidumbre en cada medición que yo hago. Entonces, el objetivo de hoy es ver longitud, volumen, masa y temperatura como unidades del sistema internacional, ver el número de cifras significativas que puedan haber en una unidad en una medición, ver que también existen números exactos,
que no son unidades o cifras medidas, ver cómo se utiliza el concepto de cifras significativas en operaciones matemáticas, como en multiplicaciones, en divisiones, en sumas y restas, y utilizar, digamos, prefijos para escribir, digamos, equivalencias, que sería como la escalerita que vimos desde la escuela, ¿verdad? Y lo último es unidades derivadas del sistema internacional, que sería como volumen y densidad. Entonces, nosotros utilizamos mediciones todo el tiempo, ¿verdad? Desde que nos levantamos, qué sé yo, medimos el contenido de agua para, por ejemplo, preparar café. Si nos sentimos un poco mal con nuestro físico, nos pesamos y vemos a ver cuánto más o menos pesamos, ¿verdad? Si queremos preparar un batido de proteína, también medimos los scoops o las cantidades. Es decir, nosotros hacemos mediciones todo el tiempo. Sin embargo, hay algunas mediciones que tienen mayor importancia. También no es lo mismo medir, digamos, la cantidad de café que voy a ocupar para la taza que la cantidad de radiación que yo voy a ocupar para utilizar, digamos, en un tratamiento contra el cáncer, ¿verdad? Si yo me paso en esa medición de radiación, puedo afectar otros órganos y es bastante crítico, digamos, la medición. Entonces, no todas las mediciones son iguales y una necesita, digamos, tener muchísima más certeza que otra. Todo bien, ¿verdad? Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades hay varias unidades, como les decía. Está la temperatura, la masa, la cantidad de materia, la cantidad de energía, y todas tienen, digamos, una unidad establecida. En temperatura, uno podría pensar que es grados Celsius, ¿verdad? Que es la que utilizamos nosotros convenientemente en Latinoamérica. Sin embargo, no es esta. No, tampoco. ¿Alguien sabe cuál es la temperatura? Fahrenheit es la que utilizan en Estados Unidos, ¿verdad? Que es esta que no tiene como mucho sentido. Que lo que usa es usar el punto triple del agua para establecer con base en este punto la temperatura de su escala. Grado Fahrenheit lo que utiliza es la temperatura de congelamiento y de ebullición del agua para establecerlo como en una escala decimal. Pero hay otra escala que se llama grados Kelvin, que utiliza el cero absoluto de menos 273 para que comenzar y no tener números negativos, ¿verdad? Esta es la unidad del Sistema Internacional de Unidades, que es el Kelvin y no es los grados centígrados ni los grados Fahrenheit. Con respecto a la longitud, ¿cuál pensarían ustedes que es la unidad del Sistema Internacional de Unidades? No, es metro. El metro, ¿verdad? No solo existe el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Existe el sistema imperial, el sistema inglés, el inglés es el imperial y en Estados Unidos usan otros, ¿verdad? Entonces, equivalencias para medir longitud con metros podrían ser pies, yardas, pulgadas, ¿cierto? Sin embargo, hay como un concilio, el sistema internacional nació como un concilio para no tener, digamos, esas diferencias a la hora de hacer mediciones, ¿cierto? Entonces, ¿alguien me puede decir por qué es importante que esto esté conciliado y que todos los países, digamos, utilicemos la misma unidad de medida? Para poder reproducir experimentos. Para poder reproducir experimentos. Claro, para poder, digamos, ser equivalentes a la hora exacta y normalizar o estandarizar procesos. Sin embargo, todo esto del Sistema Internacional de Unidades nace por una necesidad comercial, ¿verdad? Todas las mediciones que se hacen normalmente tienen un interés comercial. Entonces, si yo estoy cometiendo un error a la hora de medir, quiere decir que estoy afectando de alguna forma al consumidor, ¿verdad? Y existe toda una rama de las mediciones que trata sobre la incertidumbre que puede tener una medición, por ejemplo, en un campo legal. Entonces, por ejemplo, yo solía trabajar en un laboratorio que se encargaba de evaluar la calidad de los combustibles que se venden acá en Costa Rica. Y entonces,
nosotros verificábamos octanaje, otras características como curva de destilación que tienen que tener los combustibles para cumplir el reglamento. Entonces, si hay una desviación, se puede incluso castigar a la bomba. Otra medida que se utilizaba en ese laboratorio era, por ejemplo, se iba a todas las estaciones de servicio, a todas las gasolineras, y se ponía la máquina expendedora en 20 litros. Luego se ponía, digamos, como un recipiente, como un balón apurado grande, y se medía si estaba cumpliendo esos 20 litros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas estas transacciones comerciales tienen que estar, digamos, vigiladas, porque puede ser que una descalibración adrede en la máquina le genere al consumidor una pérdida de muchos millones de dólares. Aquí cada cuánto tiene que ser mantenimiento con ese tipo de válvula, por ejemplo. Las revisiones, por ejemplo, las sesiones de servicio eran 3 veces al año y una aleatoria. Entonces eran 4 veces al año, ¿verdad? Todas, por ley. A todas y cada una de las 365. Guarda el teléfono. Nosotros dijimos que lo único que íbamos a tener aquí como regla era no usar el teléfono, ¿verdad? Que no tenga yo que estar llamando la atención porque estamos usando el teléfono. Ya cuando salgan de la clase ya va a haber tiempo para que usen el teléfono, ¿verdad? Entonces, las mediciones tienen una importancia comercial invaluable, ¿verdad? Cada una de estas unidades tiene, digamos, una definición. Entonces, antes, por ejemplo, se definía el kilogramo como un patrón que se conservaba en Francia de un material hecho de 90% iridio, 10% platino, que se suponía que no variaba y no derivaba su masa. Era 1 kilogramo exacto. Sin embargo, se vio que ese kilogramo iba derivando con el tiempo, iba degradándose, iba perdiendo masa y había perdido creo que 50 microgramos en 100 años. Entonces, ahora se ha ido moviendo o evolucionando, digamos, el concepto de las unidades para intentar utilizar constantes universales que no cambien. Entonces, por ejemplo, ahora el segundo se define como la fracción del tiempo, uno entre un montón de números en los que viaja la velocidad de la luz, ¿verdad? La masa no se define ya como un material físico, sino que se define por el decaimiento de un electrón en el vacío, a través de la constante de Planck. Lo mismo ocurre para el segundo, lo mismo ocurre para el metro, todos entonces ahora ya están definidos por constantes universales. ¿Por qué? Porque no se quiere que cambie, porque se quiere que ese concepto, digamos, sea estándar y que no varíe en el tiempo. Entonces, solamente como ejemplo, en 1970 o en 1750 se definía el metro, o había como dos corrientes acerca de definir el metro. Una era utilizar, digamos, la distancia de un punto de la Tierra a otro como un plano, digamos, longitudinal, y otra era utilizar como una cinta de un material que se suponía que no variaba. Y había esas dos vertientes y había una discusión acerca de cuál era la más correcta de utilizar, ¿verdad? Se vio que el péndulo, digamos, que oscilaba, que era la distancia que recorría un péndulo en una fracción de tiempo, variaba con el lugar de la Tierra donde se encontraba, porque estaba afectado por la atracción gravitacional de la Tierra. Entonces se siguió el otro concepto de la distancia por el eje longitudinal de la Tierra. Y así ha ido evolucionando hasta lo que tenemos ahorita. Entonces, ¿por qué les digo todo eso? Porque todas las mediciones que nosotros hacemos son comparaciones. Cuando yo hago una medición, lo que estoy haciendo es comparando contra otro objeto. ¿Por qué una comparación? ¿A alguien se le ocurre por qué podría ser una comparación una medición? Porque una medición va a ser igual. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy midiendo la masa de este objeto o la masa de unas uvas o de un pescado, lo que estoy haciendo es comparando contra una serie de patrones internos que tiene la balanza y buscando el punto de equivalencia, ¿verdad? Entonces, cuando hay un equilibrio de la masa del pescado con la masa de las pesas, la balanza reporta el dígito, ¿verdad?
Pues yo lo que estoy haciendo es comparando la masa de ese pescado contra la masa de mis pesas internas. Lo mismo ocurre cuando yo me mido con una cinta métrica. Yo estoy comparando mi altura con la altura que marca la cinta métrica, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo es comparando. Entonces, esas comparaciones tienen, digamos, una jerarquía. O sea, esa balanza analítica con la que yo estoy midiendo tiene esas pesas internas patrón que están calibradas contra unas pesas que guarda el laboratorio de Costa Rica de metrología, ¿verdad? Y esas pesas de referencia con las que yo calibro mi instrumento están comparadas contra la pesa patrón que tienen en Francia. Y la pesa patrón que tiene en Francia está comparada contra la pesa que se guarda como patrón primario de referencia. Si se dan cuenta que entonces al final yo tengo una serie de comparaciones que todas llegan hasta el patrón de referencia. Sí, más o menos. O sea, cuando yo hago una medición, básicamente todas las mediciones que se hacen y que están, digamos, certificadas, están, digamos, comparadas de cierta forma hasta el patrón primario. Más o menos. Entonces yo tengo el patrón primario calibra el patrón, los otros patrones de cada país, y los de cada país calibran todos los equipos que se utilizan en cada país. Este equipo, digamos, por ejemplo, para calibrarlo, viene con una set de pesas que están calibradas contra el otro patrón. Lo que hace es hacer la medición y ya tiene el valor establecido. Entonces, por ejemplo, esa masa de esa pesita ya dice que es 1,004, y si la balanza dice 1,000, entonces yo la corrijo. ¿Oh? Sí, la pesa se establece, el patrón primario se establece contra el peso, digamos, del patrón primario. Entonces, contra eso yo establezco esta serie de pesos, ¿verdad? Y esta serie de pesos, entonces yo calibro una balanza en Costa Rica. Es una constante. Entonces, en el caso del kilogramo, se hace con el decaimiento de un átomo de platino. Con base en eso se compara el peso, digamos, del otro patrón que va a ser como referencia. ¿Verdad? Entonces, todo esto lo que me quiere indicar es la importancia que tienen las unidades y las mediciones en el comercio y en cualquier cosa que yo haga. Más o menos, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que es importante que ustedes vean, pero que esto también es muy rápido y muy sencillo, es lo que nos vienen explicando desde hace mucho tiempo desde la escuela, la escalerita a la hora de utilizar prefijos para poner múltiplos de 10, ¿verdad? Todo el sistema métrico está basado en múltiplos de 10, y entonces yo tengo milímetros, centímetros, decímetros, metros, y así también tengo entonces otros prefijos mucho más grandes, como el tera, el giga, el mega, y para abajo tengo el pico, el micro, el nano, el femto, más o menos, ¿verdad? Y todo esto, digamos que es más fácil verlo en notación científica, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir familiarizándonos un poco con la notación científica, porque a veces cuando se establecen valores de concentración como partes por millón, es 1 por 10 a la menos 6, o una parte en 1.000.000 de veces, ¿verdad? Entonces sería miligramos por litro, más o menos, ¿verdad? Entonces, es importante irnos familiarizando con eso, porque más adelante lo podemos ver. No hace falta que nos aprendamos, digamos, los prefijos, porque eso es algo que se puede deducir, pero sí es bueno, digamos, o sí tendríamos que saber cómo pasar una unidad a otra, cómo pasar de gramos a pentagramos, cómo pasar de gramos a miligramos, eso sí, ¿verdad? Y eso se hace fácilmente con las equivalencias y con los factores unitarios que ya hemos estado viendo, más o menos, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera, qué sé yo, hacer equivalencias de esto, podría decir que en 1 kilogramo hay 1000 gramos, ¿verdad? O que en 1 kilogramo hay 1 por 10 a la 3 gramos, más o menos. Sí, ¿verdad?
Entonces, esto hace que yo pueda ponerlo de esta forma, haciendo factores de equivalencia, que en 1 kilogramo hay 1 por 10 a la 3 gramos, o que en 1 por 10 a la 3 gramos hay 1 kilogramo. ¿Por qué? Porque esto es 1 y esto es 1, ¿verdad? Son equivalentes, son factores unitarios. Entonces, esto no debería ser difícil. La otra, bueno, esto que ya lo vimos. Ahora que vamos a empezar a hacer mediciones, siempre tiene que ir la magnitud asociada a una unidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos una medición, siempre tiene que ir asociada a una unidad, a una unidad, porque si no, no sabremos de qué estamos hablando. Y no es lo mismo comparar, por ejemplo, centímetros con metros. Si yo voy a hacer, por ejemplo, la medición de volumen hoy del tubo de ensayo, yo no puedo haber medido la longitud, la altura en metros o en centímetros y el diámetro en milímetros. Yo tengo que tenerlo todo en una misma unidad para poder hacer cálculos, ¿verdad? Entonces, siempre es importante especificar de qué unidad se trata, porque de eso nos va a ayudar y nos va a depender todo lo que hagamos. Esto ya lo vimos un poco, no nos importa. Unidades derivadas, uno pensaría que el volumen, ¿verdad?, es una unidad del SI, pero no lo es. Entonces, ¿por qué el volumen no es una unidad del SI y por qué se considera una unidad derivada? Porque se pueden usar unidades de SI para sacar el volumen. Exactamente, ¿verdad? Porque el volumen se puede sacar en metros, ¿verdad? En la unidad de longitud. Y como esta unidad de longitud ya está establecida y ya tiene una definición, entonces el volumen se calcula a partir de la longitud. Hay diferentes líquidos que su volumen puede ser igual, pero el peso o también la densidad varía, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo uno lo maneja eso? Porque digamos, la densidad también es otra unidad derivada. Aquí solo estamos hablando de ml por volumen. Exactamente, aquí solo estamos hablando del volumen que ocupa algo, un objeto en el espacio. Y se puede medir a través de la unidad de longitud. Entonces, el centímetro cuadrado es un diámetro de cuánto el tubo. centímetro cúbico. Es por un centímetro cúbico en 1 por 1. Aquí 1 mililitro, por ejemplo, equivale a 1 centímetro cúbico. 1 por 1. 1 por 1 por 1. Profe, ¿los newtons son del SI o los newtons no son del SI internacional? Los newtons es una unidad derivada, la unidad de trabajo, los joules, son del SI. Entonces, la densidad es otra unidad derivada. ¿Por qué? Porque utiliza masa y volumen, ¿verdad? Entonces, todas las unidades que yo las pueda calcular a través de otras unidades del SI se le llaman unidades derivadas. Ahora vamos a ver un poco el tema que ya vimos un poco en la primera práctica de laboratorio, ¿se acuerdan? Y que vimos hoy un poco ejemplificado en la práctica de campo, donde nos dimos cuenta de que medir, no sé, 200 mililitros en la marca del Beaker realmente no nos da 200 mililitros, ¿cierto? Entonces quiere decir que los números dentro de una medición son importantes, ¿verdad? Que ese volumen de 200 realmente no era 200, entonces yo no podía decir que tenía, qué sé yo, 200,000, porque todos estos me estaban sobrando, ¿verdad? Lo mismo acá, por ejemplo, ¿cuánto mide este pedazo de regla? No, es 4.5, no estamos seguros. 4.5. Rogelio podría decir que 4,4. No estamos seguros. José podría decir que 4,6. 4,40. ¿Verdad? 4.55. Gudiel dice 4,55, inventándose cifras. ¿Verdad? Entonces, con base en esta regla, nosotros lo único que podríamos decir es que mide entre 4 y 5, es decir, 4,5, ¿verdad? No estamos seguros de lo otro, entonces digamos que esa regla podría medir hasta este número. Si yo le agrego aquí otro número, ya ese número es totalmente irrelevante para la medición, porque la regla no es capaz de medir este número, ¿cierto? Solo es capaz de estimar
o darnos una idea de este número. Entonces, estas son las cifras significativas de esta medición. Pero si nosotros vamos a una regla un poco más, con mayor división de escala y más precisa, ¿cuánto mide realmente la regla? Entonces, ¿sí? 4.50, ¿verdad? Porque alguien podría decir que mide 4.55. ¿Ya vio? 4.55, ¿cierto? Este culero. Lo que no podemos decir es que mide 4,555, porque la regla no es capaz de medir esto, ¿cierto? Entonces la regla es capaz de darnos una estimación hasta este decimal. Entonces, acá con esta regla, si yo mido 4,5, entonces yo le tendría que agregar un 0. Entonces, si la regla, si este pedacito de madera midiera 4,5 exactos, yo tendría que expresarlo con un 0 después de la coma. Porque la regla es capaz de medir un decimal más. No, pero el 0 no cuenta. 50. O sea que eso va a depender de la Del herramienta para medir. de la herramienta con la que estamos midiendo, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice esto? Entiendo, pero... Vea por ejemplo este ejemplo. Acá mide 3, ¿verdad? Pero nosotros no podemos escribir solamente 3. 2.0. Nosotros no podemos escribir esto porque esta regla Solo un decimal. solo puede medir la mitad entre una división de escala, ¿cierto? Entonces 3,00 nos estamos inventando este número. Entonces, Por ejemplo, la segunda que dice que quedan 4 cabal. ¿Cómo es que están en la capacidad de medir milímetros? Colocamos 4.00. exactamente. No, porque si le ponemos solo 4,0, Estamos asumiendo que solo puede medir. estamos asumiendo que mide hasta este punto y estamos perdiendo, digamos, otro valor porque esa regla está midiendo 4.00, ¿verdad? Pero de hecho ahí solo mide 9 milímetros. Sí, pero digamos que la división de escala es la mínima división de escala dividida entre 2. Entonces yo puedo medir la mitad de esta escala. Como aquí, por ejemplo, puedo medir si la regla estuviera acá. Entonces yo puedo medir una posición decimal. Aquí puedo medir 2 posiciones decimales. Sí, más o menos. Acá, por ejemplo, en esta, yo no puedo poner solo 3, sino que tengo que poner 3,0. Pero yo no veo bien, pero puede medir 3 puntos. Por yo eso. solo veo las líneas del 1, 2, 3 y 4. Yo no veo el 4 punto. Yo no sé, o sea, hay una línea en medio de cada número. No, pero digamos, vean por ejemplo, esta regla, este pedazo de madera junto con este. En este pedazo de madera nosotros pudimos decir que este coso mide, o sea que esta regla de madera mide 4,5, ¿verdad? Pero no tiene línea ahí. No tiene línea, pero nos hacemos una idea. Ese segundo decimal, o ese primer decimal, está, digamos, incierto, pero somos capaces de ver que no es ni 4 ni 5. Porque no podemos decir que mide 4. ¿Verdad? Pero podemos decir que es 4,4 o 4,5, ¿cierto? Entonces quiere decir que esta regla mide hasta el primer decimal, igual a esta regla. Entonces, a pesar de que esté en 3, si yo escribo solo 3, estoy perdiendo información, porque esa regla puede medir 3,0. ¿Verdad? No creo que les ponga dibujitos. O sea, la idea es que ustedes sean capaces de ver cifras significativas. Entonces, estas son las reglas, sí. Pregunta, no. In Italian, you write, like, for example, 3.00, what that does is 00. Because we learn, and they're different, but we learn that any zero after decimal point doesn't have significance once it's not between a number, right? Once it's not between like 3.05, I always say like 3.50, zero doesn't have significance. No, aquí están las reglas para los ceros. Entonces, estas son las reglas de las cifras significativas. Estas reglas tienen que quedar claras. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a ver, digamos, una cifra
medida en el examen, pues tienen que ser capaces de reconocer cuántas cifras significativas tienen. Entonces lo que dice acá es que si no es 0, ¿verdad? Todas las cifras son significativas. ¿Cierto? Entonces, si es un 0 que está entre dígitos, todos los ceros son significativos. Y si es un 0 después de un punto decimal, todos son significativos. Es en este caso que no son significativos, porque no tiene la coma. Entonces, aquí por ejemplo, habrían 4 cifras significativas, aquí habrían 3 cifras significativas, y en estos casos lo que se asume es que todos estos ceros no son significativos. Pueden serlo o no pueden serlo. Entonces, como pueden serlo, espera un momento, como pueden serlo, estos números se recomienda ponerlos en notación científica, porque notación científica nos dice exactamente cuáles son los números significativos. O sea que si uno, o sea, si un cero está usando un número, sí se cuenta ese cero. Exacto. O sea, si yo tengo un número, digamos, con coma, todos los ceros que estén después de la coma son significativos. Entonces, estos se llaman posiciones decimales. Entonces, si yo escribo esto, este número tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. Sin embargo, si yo no tuviera el punto decimal, si yo tengo este mismo número, ¿verdad? Yo aquí, por definición, solo tengo una cifra significativa, pero puede ser que el instrumento con el que yo hice esta medición tuviera más cifras significativas. Entonces, como no estoy seguro, lo que se recomienda en estos casos es ponerlo en notación científica. Entonces, poner 1, 2, 3, 4, 5. 5 de aquí, entonces, dependiendo de, digamos que este instrumento podía medir 3 cifras por 5,0 por 10 a la 5. ¿Por qué pusiste los otros? Porque aquí, Porque digamos, ya cuando yo pongo 5, ya significa que ya hay. ¿Por qué 2 porque asumí, digamos, que el instrumento con el que hice esta medición podía medir 3 cifras significativas. Eso es lo que les estaba tratando de decir. Que si yo expreso un resultado así, asumo que solo tiene una cifra significativa, porque es un número grande, ¿verdad? Y no tiene posiciones decimales. Entonces, como no sé cuál es... Agregamos uno más, no importa cuando usted puso por 10, así, O sea, aquí la única duda, este es el caso más difícil, digamos. Por definición, cuando no hay una posición decimal, se asume que solamente, o sea, que todos los ceros después del número no son significativos. Sin embargo, puede que sí sean, o puede ser que algunos sean significativos y otros no. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es expresar la notación científica y especificar con la coma, con la posición decimal, la cantidad de cifras significativas que podría tener esta medición hipotética. Entonces, en este caso asumimos que hipotéticamente el equipo medía hasta 3 cifras significativas. Entonces, en este caso ya nos queda claro de que no era solo una cifra significativa, sino que eran 3 cifras significativas, más o menos. Entonces, en el examen, si yo les tuviera que dar un número grande, se los voy a poner en notación científica para que sepan cuál es la cantidad de cifras significativas que tienen. Digamos, si yo no voy a poner esos ceros, no vale. No vale. Profe, pero ¿y cómo sabe? O sea, depende del instrumento de Depende del número instrumento, ceros. ¿verdad? Entonces, este es el caso más difícil, pero por ejemplo, si yo tuviera todos estos ceros son significativos, ¿verdad? Acá son, ¿ves? En notación científica, entonces yo ya especifico cuáles son significativos y cuáles no. Sí. Ejemplo, en el número 50.50 son 3 cifras significativas. Son 4 cifras significativas. Sí, sí. Porque todos los ceros después de la coma son significativos. Los 50.50 quiere decir que aquí hay 4 cifras significativas. Va, y 50,00. 50,00, 4 cifras, porque todos los ceros después de la coma son significativos. Creo que los que no son significativos son los de antes de la coma, ¿verdad? Sí, entonces si yo tuviera, digamos, algo así,
¿verdad? Solo hay dos cifras porque estos ceros no son significativos. Ese es 2, 2 significativos. Ese es 3. Del 5 y del 5. 1, 2, 3. Ah, después el Entonces todo bien, ¿verdad? Entonces, arriba solo sería una significativa. arriba solo una. Pero arriba de la coma serían 2, 4, 6. Aquí solo una Y arriba 6. y aquí 6. ¿Verdad? ¿Sí? Dígame. Ya entendí. No se me va. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros, por ejemplo, nosotros vimos es importante, o sea, es una buena pregunta. En la primera práctica de laboratorio nosotros vimos que, por ejemplo, si nosotros íbamos a medir la masa de un objeto, podíamos tener una balanza como la de hoy, que podía medirnos 1,0, ¿verdad? O otra balanza, porque hoy habían dos, y podían medirnos 2 decimales, o podíamos ir al laboratorio y medir la misma masa, pero con 4 cifras, ¿cierto? Entonces la cantidad de cifras significativas lo que nos indica es que el instrumento de medición es mucho más preciso o menos preciso, ¿cierto? Pude preguntar otra manera para escribir eso. No, si cuenta tiene 10,000, usted va a preguntar otra manera para escribir 10,000 usando. Hoy tiene que pasar la ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos indica esto? ¿O en qué nos sirven las cifras significativas a nosotros? Nos sirven para darnos cuenta de que si nosotros requerimos un proceso que tenga mucha, digamos, precisión, necesitamos instrumentos con mayor precisión. Una de las fábulas, digamos, o de los cuentos principales para explicar esto, la importancia de las cifras significativas es, por ejemplo, Rogelio necesita hacer un cubo de metal y lleva al taller las mediciones, pero Rogelio no estaba consciente de las cifras significativas, ¿verdad? Entonces fue al laboratorio y midió que el lado del cubo medía 3,002, ¿verdad? Rogelio no lo ocupaba tan preciso, pero cuando lo llevó al taller se dio cuenta de que tardaban y él tenía un presupuesto muy bajo para pagar, y cuando se lo entregaron se dio cuenta de que le estaban cobrando un montón de dinero. Entonces cuando él tenía un presupuesto de 50, el taller le cobró 500. Le cobró 500 porque dijo que tuvo que utilizar un torno de alta precisión para poder medir un lado de 3,001 en lugar de 3,0. Entonces ya ustedes se van dando cuenta de que las cifras significativas tienen un impacto comercial también, porque yo necesito de instrumentos más precisos para generar materiales que requieran, digamos, o que tengan una cantidad de cifras significativas más grande, más o menos. Entonces, y un 0,050 son 3. 0,050. Ese sería este. Solamente una. O sea, aquí en este caso. Serían 2 porque. Ajá. Y si fuese 0,0500 serían 3. Exacto. Sí, serían 3. Es que tiene 5. Mira, sería 125. Serían 6. Entonces, vamos a seguir. Entonces, el otro. Sí. Entonces, el otro concepto son los números exactos, que son los números que no están sujetos a una medición. O sea, qué sé yo, la cantidad de huevos que hay en una canasta de 12 huevos en una docena siempre va a ser 12. La velocidad de la luz en el vacío, la constante de la luz, siempre es la misma. La cantidad de estudiantes que hay acá siempre va a ser la misma, porque no es una medición, es un número exacto. Entonces, la cantidad de rosquillas que yo cuento, la cantidad de gorras que hay acá, esos son números contados o números exactos que no son sujetos de una medición. Sí. Entonces, estos números no tienen cifras significativas. Se asume que son cifras significativas infinitas y no afectan dentro del cálculo. Entonces, ahora viene la regla del redondeo.
¿verdad? La regla del redondeo, yo creo que ustedes la tienen diferente a como la tengo establecida yo, y la que cuenta es la mía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta el momento ustedes les han dicho que todos los números que terminan con 5 se redondean para arriba, ¿verdad? Pero eso es incorrecto. Hay que ver el que sigue. Derribando también, mitos profe. con el profesor de química, ¿verdad? Pero hay que ver la cuarta. Entonces, porque yo tengo 1, 2, 3 y 4, tengo 6, 7, 8 y 9, 5 están. Eso sí. y son la misma cantidad. Quiere decir que si yo por probabilidad estos los mantengo o los redondeo hacia abajo y estos los redondeo hacia arriba, todo bien. No estoy favoreciendo absolutamente a nadie. Lo que pasa con el 5 es que si siguen la regla, que yo creo que es la que ustedes tienen hasta el momento, si redondean un número terminado con 5, redondean siempre para arriba, estarían favoreciendo con mayor tendencia hacia el redondeo hacia arriba. Depende del modelo. ¿Verdad? Entonces, la regla es, si es impar, se mantiene o se redondea hacia abajo. Y si es par, se redondea hacia arriba. Me estoy refiriendo al número que está antes de o del 5. Más o menos. Entonces, si yo tengo 50,5, voy a poner un poco más bonito, ¿verdad? Para que se entienda. 50,5, yo evalúo el número de la par. Si yo tengo 51,5, evalúo el número de la par. Y si es par, así es, era el contrario así. Ahora, si es par se mantiene, si es impar se redondea hacia arriba. Y si tengo, por ejemplo, un 1. Entonces, solo para quedar claro, si este número a mí me piden que lo redondee a 2 cifras, entonces yo redondearía a 50. Pero si este número me lo piden que redondee a 2 cifras, redondearía a 52. Profe, le voy a poner un ejemplo. ¿Ah? Le voy a poner un ejemplo. Dígame. 1,535. Tiene que reducirlo, tiene que redondearlo a 2 cifras significativas. A 2 es fácil. Perdón. A 1. Eso quería ver. Si lo tengo que redondear a una cifra significativa, sería 2. Porque cambia 3 por el 4. No. Entonces, si yo tengo que redondear a 3 cifras significativas, redondearía a 1,54. Porque, digamos, me fijo en el que está acá. Sí. If it's in par, it's not 2,59 se quedan 2. Entonces, hay que apurarnos porque ya parece que ya nos están echando. Si no quieren que lo explique, tienen que verlo porque entra en el examen, ¿verdad? Entonces, en multiplicaciones limita la cantidad que tenga el menor número de cifras significativas. Entonces quiere decir que en multiplicación y en división, el número que tenga la menor cantidad de cifras significativas es el número que tiene el peso para dar el resultado final. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy multiplicando 24,65 por 0,67, el resultado lo tengo que redondear a 2 cifras significativas. Si fuera una división, lo mismo. Eso es lo que me pregunté. Se me daba 2,59. ¿Verdad? Sí, ahí sería 2,51. Sí, porque el libro... Sí, ahí se debería mantener en 16. No, ahí, porque el libro sigue la otra regla. El libro no sigue mi regla. Seguimos la mía. Sí, ahí tiene que redondear para abajo.
porque si no, sí, pero ahí. Sí, porque el libro sigue otra regla. Pero, Ahí deberían andar hacia abajo. ajá, 16. Chicos, para ir terminando, no se me distraigan porque si no, entonces ahí sí vamos a durar mucho. Entonces, en este caso, por ejemplo, este tiene 3 cifras significativas, 3 y 3, y entonces el resultado se redondea a 3 cifras significativas. Todo claro. Cuando es una división y nosotros tenemos que interpretar el resultado de la calculadora, también tenemos que agregar cifras, ¿verdad? Entonces, si yo estoy sacando, no sé, el lado de no sé, de una hoja de papel y estoy utilizando un instrumento que me dé 3 cifras y la calculadora solo me va a tirar 1, tengo que agregarle los ceros. Más o menos. Profe, ¿y si uno tiene 3 decimales arriba y el otro 2 abajo? Entonces se queda con 2. ¿Verdad? O sea, lo que pasa es que aquí los decimales tienen eso. If you guys live, I assume that this. You're recording. You guys have English? Okay, so the only thing that you have to know right now, o sea, la última cosa para ver es esta. Si hay una suma o una resta, lo que lo limita es la posición decimal, no el número de cifras. Entonces vean, por ejemplo, acá, este tiene 3, este tiene 5 y este 5. Lo que limita es la cantidad de cifras decimales después de la coma. Entonces, acá yo lo que expreso el resultado es con un decimal. Cuando es suma y resta, sigo la regla de que mantengo la mínima posición de posiciones decimales. Entonces, suma y resta igual. Ven, entonces, por ejemplo, acá me da 12 la calculadora, pero como tienen una posición decimal, la tengo que agregar. Sí. Y ya está. That is all for today. That is all for today. Leave a comment and let me know. Ejemplo, 14.55. Ajá. Carrot, move please. Thank you. Excuse me. 14.55 menos 2.55 Bueno. igual solo es un decimal. Exacto. Okay. Sorry, excuse me, please. Ah. Con ese move es como hablan una